Ah, pero ¿cómo estaba? Al contrario, yo te estoy avisando. Yo la estaba dicho, no he dicho la chica esta parte. Lupe,
Buenas noches, alumnos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Voy a confirmar. Sí, profe. Profesor, sí, le escucho. Ok, se desconectó mi conexión. Ahora sí me pueden escuchar y me pueden ver. Sí, Ok, profe. ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a comenzar el repaso programado para el día de hoy, que si no me equivoco es lo relacionado a la reacción en cadena de la polimerasa. Ok, entonces, ¿ustedes ya llevaron esa práctica o todavía la van a ver en estos días que aún quedan de la semana? La vamos a ver mañana. Ok, entonces van a adelantar. Bien. Voy a cargar la PPT. ¿Hay alguien aquí que ya llevó esa práctica para que nos comente su experiencia? ¿No? ¿Nadie lo ha llevado todavía? Ok. ¿No? Entonces, bueno, podemos explicar un poco lo que van a trabajar el día de mañana o el viernes o el sábado, ¿ok? Con sus respectivos docentes de laboratorio. Y como se explicó, esta práctica forma parte de las 3 sesiones que van a generar un informe, ¿no? Que es el informe número 5. Justo tengo alumnos que a esta hora me están preguntando si mañana va a haber pasito. No, no va a haber pasito. El pasito va a ser en la semana 14. ¿Ok? Entonces nosotros aún estamos en la semana 11. ¿Ok? La siguiente semana, la 12, vamos a hacer electroforesis. La 13 vamos a hacer lo que es mitosis. Y la 14, que es la última práctica, que es en la semana 14, es el momento en que van a tener su pasito, si no me equivoco, es el cuarto pasito, el quinto. No me acuerdo. Es el último pasito ese día que van a tener. ¿Ok? Y el informe, este quinto informe grupal, lo van a presentar en la semana 13. ¿Ok? O sea, este informe, el quinto grupal, lo presentan en la semana 13 y ese mismo día, en la práctica de la semana 13, que es de mitosis, ustedes van a presentar el informe 6, que es individual. ¿Ok? El cual se realiza en el mismo laboratorio. Igual ahí cada docente de práctica le va a indicar en qué consiste. Bien, entonces, todo quedó claro con respecto a eso, ¿no?
Entonces, el día de mañana lo que van a ver o van a trabajar, ya sea mañana, el viernes o el sábado, es lo relacionado con los fundamentos de la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Ok, esta sea su abreviatura en inglés de Polymerase Chain Reaction, que es una técnica de biología molecular que es muy utilizada, ok, y en la cual vamos a utilizar el ADN que ustedes extrayeron la semana pasada, ok. Entonces, la verdad que esta práctica, para los que aún no la han llevado, es una práctica teórica, ¿ok? Porque básicamente va a consistir en colocar el ADN o mezclar el ADN con unos componentes en un tubito de Penrose que es más pequeño de lo que normalmente ustedes ya conocen y colocarlo en un aparato, en un equipo llamado termociclador. Entonces, eso lo van a hacer en los primeros minutos de su sesión, porque de ahí tienen que esperar aproximadamente 1 hora y 20 minutos para que esa reacción termine. ¿Ok? Entonces, durante todo ese tiempo de espera, ahí su docente del laboratorio va a hacer la explicación teórica, ¿ok? De lo que han hecho. Entonces, el día de mañana, técnicamente, ustedes no van a tener ningún resultado. O sea, simplemente van a realizar esta técnica y el resultado de que si esta técnica funcionó o no, lo van a observar la próxima semana, cuando se haga la práctica de electroforesis. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta con respecto a eso? ¿Todo claro? Ok. ¿Qué tal le salió su extracción de ADN en términos de concentración? ¿Se acuerdan? La más baja fue Que, 11,7. ¿cómo? Disculpa, no te escuché bien. La concentración de ADN más baja fue la 11,7. La más alta creo que fue 54 o algo. Ok. Entonces está bien. Entonces, ¿ustedes de qué campus son? ¿Norte, Villa, AT? Norte, profesor. Norte, Ah, profe. profe. Ok. No, mira que son mis alumnos. Qué miedo. Ok. Entonces, si es Norte, no hay problema. Porque en el caso de Villa se ha utilizado otro kit y ahí como que la cantidad de ADN que se ha extraído no ha sido buena. O sea, en cuanto a cantidad, ha sido bien baja, más o menos entre 5 a 8 nanogramos por microlitro. Y lo relacionado con la parte de la solvancia en el nanodrop no fue muy buena. ¿Ok? No sé si se les explicó, creo que no, lo relacionado al nanodrop. Si desean, podemos explicar un poco sobre eso, porque Sí, eso profe, por favor. también. Sí, Ok, todo a ver, vale. déjeme buscar aquí. Ujú. Algún momento voy a buscar una imagen que me ayude. Ujú. A ver, un momento, ¿dónde está eso? Ujú. Sí, sí.
No lo veo. Mm. Está aquí. Mm. Mm. Bueno, a ver acá. Mm. Ok, creo que aquí lo tengo. Mm, mm, mm. Ok, a ver, voy a contar este documento. Mm, está ok. Ok, a ver, según lo que nos indica este documento, básicamente, o sea, lo que el nanodrop les va a indicar son tres valores muy importantes. A ver, déjenme primero buscar ejemplo. Descargas. Ok, entonces, esto es lo que observaron con el nanodrop, ¿no? Este primer valor les va a indicar lo que es la concentración que se expresa en nanogramos por microlitro. Entonces, por ejemplo, en este caso, la muestra número 1 tiene 29.2 nanogramos por microlitro, el 2 43.7, el 3 24.4 y el 4 30.6. Ok, esa es la concentración. De ahí los otros valores, la solvancia de 260, 280, nos va a indicar lo que es la pureza de ese ADN. Igual que en el caso de la relación entre 260 y 230. ¿Ok? Porque básicamente el nanodrop es un espectrofotómetro. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer, va a medir la absorbancia, ¿ok? En una determinada longitud de onda. ¿Ok? Entonces, generalmente, a ver si ponemos este documento. O sea, aparte de que vamos a medir, o sea, en esa gotita que colocamos en el nanodrop, vamos a cuantificar todo tipo de moléculas que están presentes, ¿ok? En esos 2 microlitros que colocamos. Entonces, lo ideal es que solo exista presencia de ADN, ¿ok? Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es una proporción entre dos tipos de absorbancia, entre la absorbancia de 260 sobre 280. Entonces, si regresamos aquí, la absorbancia sería 260, este de aquí, sobre 280. Entonces, este nivel de absorbancia se hace una división, ¿no? Entre el valor que alcanzó aquí, que sería 0.6,
entre lo que está aquí por el medio, que es 0.3 más o menos. Puesto que la proporción es más o menos 1,84. Ok, o sea, básicamente estamos leyendo a esa longitud de onda cuánto absorbió. En este caso, en 260 absorbió esa cantidad y en 280 esta otra. Ok, entonces lo que manda es esta curva azul para la muestra número 4, que sale 1,83. Ahora, ¿qué nos dice? Que en el caso de ese tipo de proporción de solvancia, si tenemos una solvancia de 260, 280 cercana a 1,8, entonces vamos a tener ADN puro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos cercana a 1,8, 1,84, 1,89, un poquito alto, 1,87 y 1,83. Entonces, aquí podemos decir que más o menos tenemos ADN puro a este nivel de absorbancia. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que si el valor, por ejemplo, varía, ¿ok? Entonces, eso puede ser indicativo que hay otro tipo de contaminantes. ¿Por qué? Porque también a 280, ¿ok? Quien absorbe, ¿ok? Esa longitud de onda sería también lo que son las proteínas y los fenoles. ¿Ok? Entonces, si este valor de 260 a 280 está por debajo de 1,6, entonces va a haber presencia de esos compuestos. O sea, ya sea proteínas o fenoles. Ahora, si el valor es mayor de 2,1, ¿ok? Entonces indicaría que hay contaminación de ARN. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿puede haber contaminación? No, no hay contaminación de ARN. O sea, técnicamente, aquí con estos valores que hemos obtenido en este ejemplo, tanto a 260, 280, básicamente podemos decir que tenemos ADN puro. ¿Ok? Y que no hay presencia de proteínas, ni fenoles, ni tampoco de ARN. ¿Ok? Ahora, el otro valor que nos va a permitir también detectar la pureza del ADN que hemos extraído es la relación entre 260 a 230. ¿Ok? Que debería ser mayor que 2. ¿Ok? Si fuera menor que 2, y eso ha pasado generalmente con las muestras que han sido extraídas en Villa, entonces eso indicaría que hay contaminación por compuestos orgánicos, como el EDTA, el trisol, o derivados de guanidina, fenoles, sales caotrópicas o hidratos de carbono. ¿Ok? Entonces, en este caso, si tenemos valores menores que 2, habría indicativo, pero en este caso no hay problema. O sea, aquí no ha habido problemas en cuanto a lo que es la extracción de ADN. Entonces, esos valores ustedes van a tener que discutirlos en su informe, básicamente en la parte de discusión. ¿Ok? Indicar en qué consisten, qué significan los valores que han obtenido y si han obtenido valores fuera del rango normal, indicar de qué manera se pudo haber contaminado su ADN que han extraído y apoyar esas afirmaciones con la literatura. ¿Ok, chicos? No sé si se entendió o alguien tiene alguna duda. No, profesor, ¿Todo sí. claro? Ok, gracias. Dime, Nicole. ¿Levantaste la manito? ¿Alguien que tenga alguna duda sobre eso? Ahora, por ejemplo, si hay alguien aquí que haya tenido en su grupo un valor de absorbancia entre 260 y 280 menor de 1,8. No, ¿No? profe. ¿No? ¿Alguien por aquí? ¿Nadie, chicos? ¿Todo le salió bien? No, profe.
Ok, a ver, ¿alguien más? ¿No? ¿Todo bien? A ver, no te he escuchado bien, Flor. ¿Podrías repetir? Te escucha bien bajito. Disculpe. En mi grupo de laboratorio le salió 1,53. ¿En cuál valor? En el de absorción. Sí, pero ¿en el primero o en el segundo? En el primero. En el de 260 y 280. Ahí salió un valor bajo, ya. Entonces, ese valor indica que hay contaminación. Profe, y en el caso del mío, en el de 260, 230, hay uno que salió 3,45. Ya, a ver, déjeme chequear para confirmarles. Un momento. Buenas, profesor. Buenas. Profesor, recién va a empezar, ¿no? No, ya estamos. Bueno, estamos hablando un poco sobre la extracción de ADN, sobre los valores. Entonces, generalmente la relación de 260 a 230 debería estar entre un rango de 2 a 2.2. Entonces, si está fuera de ese rango, también es indicativo de que hay algún tipo de contaminación. Profe, ¿Ok? y en el caso, ¿Podría explicar el proceso de la PCR? Ok, un momento. profe, en el caso de mi grupo, en el de 260, 230 le salió en 1,15. Eso es por contaminantes, ¿verdad? También. O sea, por ejemplo, acá le voy a mostrar, a ver, unos resultados que tuve en uno de los grupos de villa que tengo. A ver, ¿dónde está? Pantalla. Profesor, una pregunta. Si el resultado sale negativo, ¿también es indicador de contaminante? Sí, también. Por ejemplo, estos valores. Aquí, por ejemplo, ¿qué pueden concluir en la muestra? ¿Cuál muestra les parece que está con problemas en el 260, en la proporción de 260 a 280? La 4. La 4 es La menor a 4 está muy 1,8. bajo. Exacto. Y en el caso de 260 a 230, ¿cuál tiene problema? La 4 también. ¿Solo la 4? Y la 3. Todas en sí, porque Bueno, este todas, valor ¿no? tiene que ser entre 2 y 2.2. Entonces, aquí, por ejemplo, hay bastantes problemas. Ahora, la cuestión es que, perdón, como les indico, eso ustedes tienen, si les salió esos valores, tienen que discutirlo en su informe. Y más o menos, en base al tipo de contaminante que detecta la solvancia, indicar cuál pudo haber sido el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, si el de 260 a 230 me indica presencia, por ejemplo, de fenoles, de agentes caotrópicos, ¿cuál piensan que podría ser o sea, de dónde pudo haber venido ese contaminante o esos contaminantes que están observando? ¿Cuál puede haber sido la fuente? Profe, de repente, como comentaban en el laboratorio, puede ser porque ingirió alimentos muy, o sea, un poco antes de hacer la muestra. ¿Eso también puede influir?
En teoría, pero, o sea, generalmente, o sea, uno de los principales problemas cuando uno hace extracción de ADN y utiliza kits comerciales, o sea, la etapa crucial es el lavado, ¿ok? Porque ustedes han unido el ADN a una columna, ¿ok? Y de ahí han hecho lavados. O sea, la idea es quitar todos esos contaminantes lo más que se pueda. Pero, por ejemplo, lo que se observa aquí es que a pesar de que han hecho 2 lavados, aún hay esa presencia de esos contaminantes luego que hicieron la ilusión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes podrían recomendar en su informe, por ejemplo, que se podría utilizar un lavado extra, por ejemplo, y así mejorar lo que es la calidad del ADN. ¿Ok? A ver, dime, Yadet Pérez. Sí, profesor. Entonces lo recomendado de 260 a 280 es ¿en qué rango? Disculpe. Cercanos a 1.8. Cercanos a 1.8. Y por ejemplo, bueno, en nuestro grupo nos salió 1.6, entonces sí es muy bajo, ¿verdad? Sí. Sí, ahí hay algo de contaminación. ¿Ok? Ok. Entonces, tienen que buscar literatura científica que hable de esos valores. Lo bueno es que como son prácticas centradas en lo que es biología molecular, ¿ok? Van a encontrar bastante literatura relacionada con eso. Profesor, ¿Ok? si es de 1,6 a 2,5 es una pureza aceptable, ¿no? No, 1.6 es algo peligroso. O sea, hay algo de indicio. O sea, ¿en cuál? ¿En el de 260, 230 o Ah, 260, ya, ochenta? en lo de rangos de 1,6 a 2,5 es aceptable. ¿Pero en cuál? ¿En cuál rango? Hay dos. En la máquina, No, por eso. en la Tengan máquina. cuidado porque hay dos tipos de rangos que están observando. Pues nuevamente voy a compartir. Entonces, esa parte tiene que quedar clara porque de repente por ahí a algunos de sus docentes se les ocurre colocar un problema sobre eso, ¿no? Le pueden poner esto de aquí una pantalla en nanodrop y que ustedes interpreten, ¿no? Si hay algún problema o no. Entonces, en el caso del 260 a 280, si está cerca de punto 8 o principalmente por encima de 1.8, podemos hablar de que hay ADN puro, en el caso de 260 a 280. Pero en el otro criterio, que es el de 260 a 230, tiene que estar por encima de 2, entre 2 y 2.2. Ok, si está fuera de esos rangos es porque hay problemas. Por ejemplo, aquí hay problemas y bueno, con respecto a estas avances de 260 a 280. Pero por ejemplo, 260 a En 230, en todos tienen problemas. 260 y 2 Sí, dime. es aceptable. Dime, no, no te escuché. ¿Puedes repetir, por favor, Melissa? De 260 a 230 es por encima de 2, ¿qué había dicho? Es aceptable. De 2 a 2.2. El ADN es puro. Y en la de 260 y 280, Ya, ahí es de 1.8 para arriba, ¿no? Claro, pero sin pasar de tampoco de 2. O sea, esos son Profe, los rangos. entonces, ¿qué pudo haber de repente pasado? ¿Alguna alteración en la persona, o sea, en la misma persona que puede influir? O sea, aparte del lavado, ¿qué podría, por ejemplo, tener una persona que tiene ese tipo de ADN alterado? ¿Algún tipo de anomalía o algo? No, porque ustedes, o sea, básicamente están extrayendo ADN, ¿no? Ahora, al momento de que ustedes hicieron el hisopado, o sea, en ese hisopo que se colocó dentro del tubo de P2, o sea, tienen tanto lo que son células epiteliales y también tienen células bacterianas, ¿ok? Entonces, dependiendo también de qué tipo de bacterias, o sea, aquí en esta concentración que ustedes tienen aquí, o sea, hay varios tipos de ADN. O sea, tienen ADN humano, tienen ADN bacteriano
Y dentro del ADN humano tienen dos tipos. Tienen el ADN nuclear, que está en el núcleo, y el ADN mitocondrial. ¿Ok? Entonces, ahí eso es lo que ustedes van a tener que discutir, ¿no? O sea, básicamente si existen o no factores que pueden alterar, por ejemplo, si es que hay algún trabajo científico que ha hecho este tipo de trabajos de extracción de ADN de cavidad bucal y ha encontrado algún tipo de efecto, ¿no? Por presencia de alguna bacteria, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este tipo de trabajos actualmente abundan porque hay muchos artículos científicos que estudia, por ejemplo, las bacterias que están presentes en la cavidad bucal o en otras partes de su cuerpo. ¿Ok? A eso se le llama metagenómica, por ejemplo. Entonces, ahí hacen una caracterización y muchas veces, o sea, trabajar con esas muestras es complicado por la misma composición que tienen algunas bacterias, ¿no? Como ya conocen, por su pared de peteórica, ¿no? Dime, Anabel. Profesor, una consulta, si es de 1.91, 95, ¿vendría a ser ADN puro en el 260-280? Sí, puede considerarse. ¿Ok? Igual, o sea, busquen para su informe artículos o libros que apoyen esas afirmaciones, ¿no? Porque también una que otra información puede variar dependiendo del autor, ¿no? Entonces, mientras ustedes especifiquen de dónde están tomando esa referencia para su discusión, no hay problema. Profesor, ¿Ok? en discusiones, ¿qué podríamos hacer en base a esto? O sea, ¿cómo, por qué? O sea, en discusiones, si me piden bueno, en el informe tiene que ir, ¿no? ¿Qué tengo Ujú. que poner en discusiones respecto a esto? ¿De por qué se dio los resultados? No, o sea, ¿por qué tienen esa calidad que han obtenido? ¿Ok? O sea, ¿a qué factores se puede deber que en algunos alumnos se haya obtenido mayor cantidad de ADN y en otros no? Porque en teoría han sido procesados en simultáneo esas muestras, ¿ok? Ha sido, se ha utilizado el mismo kit, los mismos reactivos. Técnicamente el docente fue el que hizo la extracción, entonces es la misma mano, por así decirlo, o sea, la misma técnica de extracción. Entonces, ahí la variación que puede haber es, por ejemplo, la principal, y que deberían discutir, o sea, ya le estoy dando un spoiler para su informe, es al momento de la toma de muestra, ¿ok? ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno trabaja con estos kits comerciales, estos kits están diseñados específicamente para extraer cierta cantidad de ADN a partir de cierta cantidad de muestra, ¿ok? Entonces, como yo les dije a mis alumnos, es como tipo que les den una receta de cocina, ¿ok? Que le den todos los pasos detallados de cómo cocinar un plato de comida, por ejemplo, un ceviche, ¿ok? Entonces, y es lo mismo que un protocolo. El protocolo te indica todos los pasos, qué cantidad tienes que agregar, cuánto tiempo de centrifugación, qué velocidad, cuánto tienes que esperar. Entonces, no necesariamente, o sea, eso va a funcionar para cualquier cantidad de muestra, ¿ok? O sea, por Profe, ejemplo, entonces, es que, por ejemplo, cuando ustedes hicieron, o sus compañeros que dieron la muestra, hicieron el hisopado, entonces uno no sabe qué cantidad de muestras ellos obtuvieron al momento que hicieron el raspado, ¿ok? Entonces, algunos pudieron haber tenido mayor cantidad, ¿ok? De células en el hisopo, tanto células humanas como células bacterianas, o, por ejemplo, otro alumno que no lo hizo correctamente, entonces puede tener menor cantidad y eso, por ejemplo, puede influenciar principalmente en lo que es la concentración. También puede influenciar, o sea, si hay una mayor carga de bacterias, puede influenciar esas estructuras complicadas en la extracción, también puede ser posible. ¿Ok? También puede ser posible que los mismos reactivos del kit hayan podido contaminar la muestra, también es posible. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que discutirlo en el informe, pero, o sea, tienen que apoyarlo con la literatura respectiva, ¿no? profe, Porque, o sea, sí, dígame.
Entonces, también puede influir el tiempo que el alumno estuvo realizando el raspado, ¿no? Para poder poner la Exacto, corta. también. Porque si lo Ah, hizo 2 segundos, es diferente a alguien que lo hizo un minuto, ¿no? claro. Ujú. Entonces, y como les digo, estos kits están diseñados o están estandarizados para trabajar con cierta cantidad de muestra. Si cargan o sea, intentan extraer ADN con una cantidad mayor de muestra que puede procesar este kit con las condiciones que hemos usado, puede generar problemas de contaminación también de reactivos. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que, por ejemplo, aquí podemos decir que tenemos ADN, pero estos valores nos indican que hay contaminantes, ¿ok? Contaminantes químicos. Y este ADN va a ser utilizado esta semana para hacer lo que es la reacción en cadena de polimerasa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Existe posibilidad que estos reactivos impidan que se dé la PCR de manera correcta? Existe la posibilidad, ¿ok? Entonces, ese es el detalle de estas tres prácticas que son consecutivas, ¿no? Porque en la extracción de ADN ustedes extraen el ADN. En la de PCR van a utilizar ese ADN para aplicar esta técnica y generar millones de copias de una región específica del ADN, que en ese caso es el gen PCL2. Pero eso, o sea, si hay esa generación de copias de esa región específica, ustedes no lo van a saber esta semana. Eso lo van a saber la próxima semana cuando hagan la electroforesis en gel agarose. ¿Ok? Ahora, lo ideal es que cuando ustedes hagan la electroforesis en gel agarose, a ver, déjenme buscar aquí una imagen. Profe, la electroforesis se va a hacer al ADN mismo, ¿sí, no? A ver, este es el gel, lo que van a hacer la próxima semana. Es aquí. Es un gelcito donde ustedes aquí en esos pocillos, ¿se puede ver ahí la foto? Sí, sí, se ve, sí, se Sí, ve. profe. Ya, ya. Ahí van a cargar lo que ustedes han amplificado esta semana, la PCR. ¿Ok? Van a cargar en esos pocillos y de ahí van a colocarlo en una cámara y el ADN va a migrar de esta parte, que es el polo negativo, hacia el polo positivo. ¿Ok? Entonces, de ahí esto lo van a colocar en un equipo llamado transiluminador y lo que van a observar es esta figura del gel. ¿Ok? Entonces, voy a agrandarlo. Entonces, la idea es que los 4 alumnos van a tener aquí sus muestras. Entonces, si hubo amplificación por PCR o la PCR funcionó, tienen que ver una banda. Porque en esa banda, básicamente nos va a indicar que ahí están las millones de copias que se han generado en la PCR. Entonces, si ven una banda así del tamaño esperado, que el tamaño es 127 pares de bases, la PCR funcionó. Entonces, si la PCR funcionó, entonces el ADN que ustedes extrajeron funcionó. ¿Ok? A pesar de que tal vez pueda haber habido algún contaminante o algo, la técnica funcionó. Pero, ¿qué pasa si no ven la banda en la electroforesis? Eso me va a indicar que la PCR no funcionó. Ahora, ahí es donde ustedes en su informe van a tener que discutir si esa ausencia de amplificación en la PCR fue problema de la PCR o fue problema de la extracción de ADN. ¿Ok? Entonces, por Profe, ejemplo, O sea, en la discusión tenemos que poner por qué no salió ese brillo, ¿no? esta banda, pero esto lo van a ver recién la otra semana. Y por qué los profe, otros sí se dieron. ¿Mm? Tenemos que hacer la discusión de por qué en los otros sí y en esas dos bandas no se dio. Claro, o sea, dependiendo de lo que salga, ¿no? O sea, el caso ideal es que le salga a las 4 bandas, ¿no? A las 4 muestras que han evaluado. Pero si no sale una de ellas, o sea, ahí viene el problema, ¿no? Ahora, yo les digo que en los 3 años que voy enseñando en la científica, hasta ahora no he visto la banda, ¿ok?
Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? Si es problema del momento que se hizo la PCR o es que estos valores, por ejemplo, esos valores bajo los avances 260, 230 son los que me están generando Profe, la presencia de Sí, dime. en el informe tiene que ir de la experiencia de esta extracción más la de mañana más la otra semana, ¿no? O sea, esos tres es un solo informe, ¿cierto? Exacto, es un solo informe. Ok. ¿Ok? Entonces, o sea, básicamente en ese informe ustedes consideren que se están realizando 3 experimentos. Uno que es la extracción de ADN, el otro, experimento 2, que es la PCR, y el experimento 3, que sería la electroforesis en gel, la galosa. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna otra consulta? En el PCR discusión tenemos que explicar por qué esos datos, ¿no? En el caso del PCR, si es que no hay amplificación, y eso lo van a ver la Yo otra mandé el semana, mío, el mío mandé por el chat, me salió datos muy bajos, menos que 9, a ver, 4 por ahí me salió. Ahí lo mandé. a ver. Ah, me mandó sus geles, a ver, déjenme ver sus gelecitos. Uy, ese de aquí, el que hay solamente dos, el que dice 08, 1.53, 0.51. Ese sí está grave, ¿ah? El mío es el que está Ese bajo. es, El es mi último. sí, sí. Ese de ahí que me ha mandado, a ver, déjenme ver aquí. Profe, se consideraba desde 1.60, ¿no? Un ADN puro. Ah, ¿O es de de 1.80? 260 a 280 es de 1,8 para arriba, pero no menos, no más arriba que el 2. Y en 260 a 230 es de 2 a 2,2 ADN puro. Disculpa, sin querer queriendo me salí del chat que no pude escuchar. Pero, por ejemplo, la foto que envió Angie Rojas, ahí sí, esas muestras da miedo. Entonces, a prender sus velitas cuando hagan su PCR para que amplifique. Ok, es un poco problemático. El que mandó Melissa Quispe, a ver, Melissa Quispe, ¿cuál es el de tu grupo, Melissa? Ah, 2. El 2. Grupo 2. También está peligroso eso, ¿ah? Entonces, ¿Qué pondría en mi discusión en base a eso? El 2. que hay contaminación de todo tipo. O sea, tu ADN que has extraído, aparte que la concentración está muy baja, también hay, o sea, lo poco de ADN que hay está contaminado. Ok, entonces en tu discusión ¿Por qué básicamente vas a estaría tener que, contaminado? ¿Por el 0,755? claro, por ejemplo, es que cuando es la Solvancia 260, 280, tiene que estar por encima de 1.8, o sea, 1.8 hasta 1.78, 1.8 por ahí, hasta 2 tranquilamente. Ah, Y en claro, el caso del, está muy bajo, ajá, ¿no? exacto, y en el caso de 260, 230, está en 0.55, o sea, lo normal es que esté por encima de 2. Claro, ah, sí, Entonces, ahí claro, sí claro. ya está feo, por así decirlo. ¿Y qué tendría que poner en mi Entonces, discusión ahí en base a ese dato? ¿cuáles cuáles podrían ser las causas que te han generado que tengas ese tipo de valores? Entonces tendrías que buscar artículos científicos o libros, sobre todo artículos científicos, que hayan obtenido esos valores y ahí te pueden indicar qué causas pueden haber sido y podrías extrapolar, ¿no? Es decir, si ellos tuvieron esos problemas, puede ser que yo también tuve esos problemas en mi extracción. Ahora, si quieren ser más finos en su discusión, pueden buscar artículos científicos que hayan utilizado el kit que han usado, ¿ok? Entonces, y ver si ese kit tuvo algún problema o no, ¿ok? Porque hay artículos científicos donde se compara el rendimiento de esos kits comerciales.
Porque O sea, básicamente es una competencia, ¿no? Es como por ejemplo profesor, en ¿podría repetir sobre lo que había dicho de fino? Porque de ahí se cortó un poco el internet. que podían buscar, por ejemplo, artículos científicos donde se haya hecho la extracción de ADN con el kit que ustedes han utilizado en la práctica y Ujú. ver, por ejemplo, qué valores obtuvieron, ¿no? O si tuvieron problemas. Entonces, si hubieran problemas con ese kit, entonces en sí el problema es el kit, ¿no? Que no está funcionando correctamente. ¿Ok? O sea, la idea de la discusión para esta parte de este informe, que es la extracción de ADN, es encontrar el por qué está, claro, en este caso, ¿no? Como el que me envió las fotos, qué puede estar fallando en su extracción, ¿no? Ahí podemos A poner ver, un artículo sobre el kit comercial, ¿no? exacto, que hayan usado. Imagino que han apuntado, ¿no? El nombre del kit que han usado, porque eso tiene que ir en la parte de materiales y métodos, ¿no? A ver, aquí, Profe, en el caso de la a ver, primera muestra de 11,7, ¿de quién? A ver, ¿de quién la foto? ahí Elizabeth la mandé. A La ver, primera estoy muestra. bajando. A ver, la foto de Adriana Morales, Sí, la primera. el 11.7, ok, está bien. En concentración, bueno, hay algo. 260, 280, el valor está aceptable, 1.92. En El concentración, problema, ¿cuál sería el valor para que esté bien? En concentración de ADN. no, es que eso Profe, depende de cuánto, o sea, qué tan bien se ha realizado la extracción o la ejecución del kit. Entonces, profe, 11.7 es más que aceptable. O sea, está bueno, porque para hacer la PCR necesitan mínimo un nanogramo en teoría, ¿no? profe, Entonces, disculpe. Y aquí 4,2, 4,4 de nanogramos concentración. ¿Estaría bien? Muy bajo, creo. claro, es que mira, si ustedes tienen, por ejemplo, 4 nanogramos por microlitro, en su práctica de PCR ustedes van a agregar 4 microlitros. Entonces, si tu concentración es 4 nanogramos por microlitro, en total están agregando 16 nanogramos. Entonces, técnicamente la PCR debería funcionar, pero el problema son los posibles contaminantes. Por ejemplo, aquí en el 260, 230 hay contaminantes, porque está muy alto el Profe, valor. O sea, disculpe. tiene que ser entre 2 a 2.2. Sí, Profe, dime. me salí cuando estaba diciendo de la foto que le envié. Ok. ¿Qué había dicho ahí? En mi caso, ¿Cuál es el el- tuyo? ¿El 11.7? ajá, en 12.7. Ah, es que no están. Ah, ya voy a compartir mi pantalla. Es que no me están. Pensaba que estaban viendo lo que estaba señalando. Ajá. Ok. Ok, aquí ahora sí se ve, ¿no? Ya. Entonces, aquí, o sea, normal, la PCR te va a funcionar con esa concentración. Inclusive, si hasta tuvieran un nanogramo por microlitro, pues debería funcionar. Pero lo que tienen que tener cuidado son estos valores. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, el de 260 a 230, para que sea aceptable y que el ADN esté puro, es entre 2 a 2.2. Aquí se ha disparado a 3.45, entonces aquí puede haber un problema de contaminación también. Ya. Y ¿Ok? en el Entonces no quiere 1.5. decir, o sea, pero no quiere decir que el PCR no te vaya a funcionar. Puede ser que te funcione, pero, o sea, tienen que estar preparados a ese resultado, ¿no? ¿Cómo discutirlo? Y en el caso ahí el grupo número 3, ajá, ahí salió 1.15. Ahí sí, Sí, no. también está bajo, también. O sea, ahí la concentración, de hecho, que está mucho mejor, ¿no? Pero igual aquí hay contaminación. Ok. Ok, a ver, de Profe, ¿qué ahí significaba el tenemos, símbolo azul? Ese símbolo azul que está ahí, ¿qué significa? ¿cuál símbolo azul? Este de Ese que aquí. aparece. Sí. Claro, ahí el mismo nanodrop, o sea, tiene unos parámetros por, ¿cómo se puede decir? De referencia. Y si está fuera del padrón esperado o de ADN puro, te va a indicar, ¿no? O sea, aquí te está poniendo esa marca de advertencia porque tienes 1.15 aquí y aquí la marca de advertencia porque tienes 3.45. ¿Ok? O sea, en ese caso no le puso advertencia porque 2.5 igual no es tan grave. Y en este O caso, sea, bueno, aquí le no puso puso la nada. advertencia porque es más de 2. No, pues, claro, porque hay indicios de contaminación.
Ah, cuando aparece exclamación es porque hay indicios de contaminación. Exacto. A Disculpe, ver, y en dime, caso de Anabel, que sea con 0,54, ¿en dónde? 0,54. en la A260 a 230. Está muy bajo. También ahí hay contaminación. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, esta foto que me enviaron. Aquí los valores están más o menos buenos. Aquí es el problema, ¿no? El único que se salva es, bueno, inclusive 2,44 es alto, ¿no? Igual a todo le puso la advertencia. Pero, o sea, el mejor de todos sería este de aquí. Porque de ahí, por ejemplo, a 260, 230, todos están por debajo de los, menos este. A Profesor, ¿y ver. si mi concentración de nanogramos por litros es 4.4, también es muy bajo? No, o sea, es 4,4, pero como les digo, la práctica de esta semana de PCR van a agregar 4 microlitros. O sea, los Entonces, profesores. claro, o sea, 4 microlitros. Y si tú tienes 4 nanogramos por microlitro, quiere decir por cada microlitro tienes 4 nanogramos. Entonces, si agregas 4 microlitros, sería 4 por 4, 16 nanogramos que estás agregando. Ahora, la teoría dice que la PCR debería funcionar con solo un nanogramo. ¿Ok? Ahora, el detalle es que lo ideal es que cuando uno agrega ADN a un master mix para hacer la PCR, tampoco tiene que agregar demasiado ADN, ¿no? Porque eso también lo inhibe. Entonces, lo ideal generalmente, lo que se hace en investigación, es que ustedes calculen cuántos nanogramos van a agregar finalmente y en base a eso tomen un volumen determinado. Pero en este caso, como es una práctica y es enseñanza más que nada, igual, y claro, por motivos de tiempo, se le está agregando o se está tomando de cada muestra de ADN, cada extraído, 4 microlitros. ¿Ok? Entonces, ese factor también tendrían que considerar para su informe. Por ejemplo, esta foto de aquí. Porque, por ejemplo, este grupo que tiene 11,7 va a colocar 4 microlitros. Si son 4 microlitros y hay, por cada microlitro hay 11,7, entonces técnicamente le están agregando 44 nanogramos aproximadamente a su PCR. Pero este grupo, por ejemplo, que tiene 54,7, le va a agregar 4 microlitros. Entonces es 4 multiplicado por todo esto, que es más o menos 216 nanogramos. Entonces aquí hay 216 y aquí hay 44. Puede existir la posibilidad de que agregar 4 microlitros de esta concentración muy alta genere problemas en la PCR. Existe la posibilidad también. Profe, ¿Ok? A entonces, ver, los nanogramos se calculan, o sea, los nanogramos que se van a aplicar en la experiencia del PCR se multiplican por el número eh, de nanogramos por litro, por microlitro, ¿no? O sí, sea, a eso o se le sea, multiplicaría, ujú, se le multiplicaría por claro, 4, ¿no? claro, es que la concentración, por ejemplo, aquí la última fotito que me enviaron, por ejemplo, este 8, entonces me indica que hay 8 nanogramos por microlitro. O sea, eso es lo que me indica la concentración, nanogramos por microlitro que está aquí. Claro. Entonces, eso quiere decir que si yo tomo un microlitro de tu tubo Eppendorf, donde hicieron la ilusión de su ADN, están tomando 8 nanogramos. Entonces, si toman 4 microlitros, sería 8 por 4. Entonces, estarían agregando 32 nanogramos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo en los grupos que tengo, tanto en Villa como en Campus Norte, en la parte de resultados de PCR, lo que yo le voy a pedir a mis alumnos es que hagan el cálculo de cuántos nanogramos están agregando a cada una de sus acciones de PCR, para de ahí ver si efectivamente va a existir un problema o no al agregar demasiado ADN en el tubito de la PCR. ¿Ok? Entonces, eso tiene que quedar claro, porque, o sea, eso les va a ayudar también a tener un criterio más de explicación si es que la PCR no sale
eh, en estos experimentos y que recién vamos a comprobar la próxima semana. Dime, Anabel, hace rato veo con la manita. Ah, sí, una consulta. En cuanto al valor del 260-230, dijo que era de 2 a 2.2 y está Sí, escuchando que, bueno, la mayoría tiene como valores bajos a eso y se debe más que todo a que está contaminado. Pero, ¿qué sí. pasa si es que el valor es más alto que 2.2? ¿También se debería a la contaminación o habría Sí, otros factores? también había problemas de contaminación si fuera más de 2.2. O sea, porque ahí he visto que hay valores de 3. A mí en un grupo me salió también 3. Entonces, eso también indicaría contaminación. Eso lo tienen que buscar en la literatura y colocarlo en el informe, ¿no? O sea, que les indica un valor alto también. Dime, Henry Bastidas. Profesor, entonces, lo que vendría a ser de 260 a 230, siendo de resultado de 0.54, es decir, la contaminación es mayor, por ende, Exacto, debió haber sido más procesos de lavado. exacto. Una, Por ejemplo, si a ustedes les ha salido eso, por ejemplo, valores muy bajos de 260, 230, entonces puede ser que los lavados no hayan sido, o sea, de hecho que los lavados no han sido suficientes. Entonces, una conclusión que podrían, bueno, los profesores iban a matar. Yo mismo me voy a ir a, ¿cómo se dice? Yo mismo me voy a negar. Pero, por ejemplo, una conclusión que pueden indicar en su informe es básicamente que para evitar ese tipo de contaminación que se evidencia en esa solvancia, se podrían incluir un lavado extra, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, ahí tienen una conclusión con respecto a los lavados y con respecto a ese tipo de valor que les da tanto a 260, 280 y 260, 230. ¿Ok? Ya dime, Henry, nuevamente, estás ahí con la manito. sí, profesor. Sí, Ok, sí, sí entendí lo que mencionó, de que pudo haber sido otro lavado extra, ¿no? exacto. O sea, los lavados ahí ayudan bastante, ¿no? Inclusive, si se acuerdan, en el momento que se hacen los lavados, a veces, es que, ¿cómo se puede decir? Como le digo, el kit comercial ya viene con todo el protocolo y como vieron, ¿no? Todos los pasos que tienen que seguir. Pero a veces, o sea, dependiendo de la muestra que están trabajando, ¿ok? Tienen que hacer algunas alteraciones al protocolo para que lo optimicen y le genere una mayor cantidad de ADN y que sea de buena calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esas modificaciones uno ya lo va haciendo con la experiencia. A ver, Mayra. Sí, disculpe. En el caso de mi grupo, en el proceso de incubación a 55 grados, reducimos el tiempo. ¿Eso afectaría de alguna forma en el Ah, resultado? también, exacto, porque ahí que están haciendo la lisis, el de 55. Y por ejemplo, en el caso y ese es un buen punto, porque en el caso del Campus Norte, lo que nosotros hicimos, teníamos un termobloque, no sé si se acuerdan los chicos que llevan en Norte, donde ahí específicamente teníamos grado 55. ¿Qué sucede en los chicos? ¿Hay alguien de Villa aquí? Por ejemplo, ¿qué sucede en el caso de los chicos de Villa? En el chico de Villa no teníamos termobloque. ¿Ok? Entonces lo único que hicimos fue colocar un beaker, agua caliente, y de ahí colocar el tubo. Entonces ahí, por ejemplo, no teníamos un control exacto de la temperatura, a diferencia en el campus norte que tenían un control de 55 con el termobloque. Eso puede influenciar, claro, porque ahí ustedes, supuestamente la idea de esa incubación y de utilizar la solución de lisis es básicamente comenzar a degradar todos los componentes que serían contaminantes de nuestro ADN también. ¿Ok? Entonces, eso puede influenciar, también puede influenciar de cierta manera, pero eso también va en relación a la cantidad de muestra que ustedes han tenido en sus hisopos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, de los grupos que yo he tenido, en algunos grupos di puntos extras, ¿no? A aquel grupo que obtuviera la mayor cantidad de ADN. Entonces, hay alumnos que
Básicamente exageraron al hacer el hisopado. ¿Ok? O sea, todo lo hacen por los puntos extras. Entonces, ahí, por ejemplo, los valores que obtuvimos fueron altos, o sea, llegan inclusive hasta 50 nanogramos por microlitro. ¿Ok? Entonces, y bueno, en algunos casos la calidad salió buena, pero en otros casos la calidad, por ejemplo, los últimos grupos que tuve el día jueves, la calidad estuvo un poco baja, ¿no? Inclusive en algunos casos el 260-230 cayó. Entonces puede estar relacionado con la cantidad de ADN, sí, porque estos kits, como le digo, están diseñados para procesar cierta cantidad de muestra. Si ustedes se pasan de esa cantidad, entonces el kit ya no va a ser efectivo. ¿Ok? Dime, Mayra. No, ya participé. Gracias, más. Ok, listo. Angie. Sí, buenas noches, profe. La verdad es que yo quería entender exactamente en el espectrofotómetro que utilizamos, qué exactamente indicarían, o sea, tipo los valores que nos salieron. ¿Es eso la concentración de ADN o indica otra cosa? No entendí muy bien. Ok, a ver, déjame compartir nuevamente la foto. Esta de acá, ¿no? El nanodrop. Entonces, aquí básicamente en este aparatito lo que ustedes han colocado es 2 microlitros del ADN que ustedes extrajeron, ok, la semana pasada. Y básicamente un espectrofotómetro va a medir la absorbancia de luz, ok, en diferentes longitudes de onda, en todos los componentes o moléculas que están dentro de esa gotita. Entonces, se supone que si ustedes en su tubito tienen solamente ADN y el ADN está completamente limpio, en esta gotita de 2 microlitros colocado en el nanodrop, todo lo que debería absorber luz sería solamente el ADN. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que si hay otros componentes, como por ejemplo RNA, hay fenoles, cloroformo, hasta el mismo RTA que han utilizado, si están presentes ahí junto con el ADN, van a alterar esa absorbancia que tiene el ADN. ¿Ok? Entonces, por eso que se generan ese tipo de proporciones para ver si efectivamente quien está absorbiendo mayor cantidad de luz a esa longitud de onda es el ADN o es otro componente. Por eso que uno generalmente esperaría aquí un valor de 1.8, que es lo normal, que nos indicaría que el ADN está únicamente presente en esa muestra. Pero si hay una alteración de ese valor, como por ejemplo aquí 1.65, quiere decir de que hay otro componente aparte del ADN que está absorbiendo luz a esa longitud de onda y eso hace que me disminuya el valor. Y de esa manera me está indicando que mi ADN está contaminado. Lo mismo sucede en el 260-230. O sea, en el caso de la cuantificación les ha dado 3 valores. El valor de la concentración, el valor de la absorbancia 260-280 y el valor de absorbancia 260-230. Esto me indica cuánto el ADN tiene y este otro valor me indican si mi ADN está limpio o hay contaminación. ¿Ok? A ver, Samante. Sí, profesor, disculpe, le quería preguntar acerca del kit, si tenía que incluir algo, porque el profesor que me tocó dijo que el kit de Villa tenía la solución de lisis, la solución de lavado y la solución de elusión, pero nos dijo que en Campus Norte contenía lisis, la solución de lisis, solución de unión, solución de lavado y solución de elusión. No sé si eso incluye algo en los resultados que obtenemos al final. Claro, es que son diferentes kits y cada diferente kit tiene su protocolo y tiene sus propias soluciones, ¿no? O sea, en el caso de Villa, el kit que se utilizó tiene una solución de lisis, tiene de ahí una solución de lavado 1, una solución de lavado 2 y una solución de elusión. ¿Ok? En el caso del kit que están usando en el Campus Norte, tiene una solución de lisis, en teoría, que es medio rojito. ¿Ok? Tienen una solución de prelavado. No, tienen una solución de lisis, tienen una solución de unión. O sea, básicamente va a ayudar al ADN que se una a la columna de sílice. Tiene aparte una solución de prelavado
y de ahí tiene lo que es la solución del lavado en sí. ¿Ok? Entonces, en el caso de Campus Norte se están haciendo 3 lavados. ¿Ok? Primero se hace el lavado con el prelavado con la solución de pre-wash o prelavado. Y de ahí 2 lavados con la solución GDNA Wash. ¿Ok? Entonces, eso puede influenciar también en los toques. Porque se está observando claramente que el kit que se utilizó en Villa no está siendo efectivo. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Al final terminamos hablando de Profesor, entonces cuantificación y esos nada de PCR. resultados, Sí, dígame. sí, esos resultados que nos salieron en Villa, entonces van a afectar a la prueba de PCR que hagamos, o sea, ¿van a tener un valor negativo o exactamente no vamos a tener resultados correctos que nos puedan indicar que pues hemos hecho bien Claro, el experimento? eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Ok? Cuando hagamos la electroforesis. Y ahí vamos a ver si efectivamente la PCR funcionó o no. Entonces, viendo los valores así que hemos obtenido en Villa y por la experiencia que ya he tenido en semestres anteriores, lo más probable es que no amplifique. ¿Ok? Lo más probable, pero existe posibilidad que sí. Entonces, la decisión lo vamos a ver el día, bueno, la próxima semana en sí. Entonces, dependiendo si amplifica o no amplifica, ahí ustedes tienen que enfocar la discusión de su informe. ¿Ok? Pero, por ejemplo, igual si su extracción de su grupo tuvo un buen valor y otro alumno de otro grupo tiene un valor bajo, igual ustedes pueden ir discutiendo eso en su informe, ¿no? Y dar recomendaciones, por ejemplo, de cómo podrían solucionar ese tipo de problemas. Sí, alguien levantó la manita. ¿Quién fue? Yo, profe, pero ya no quiero preguntar nada, disculpe. No se preocupe. Más bien, ya llegamos al límite. Entonces, a los que vinieron a escuchar PCR, lo siento. Pero la próxima semana creo que hay otra sesión. Bueno, los que aún están interesados en escuchar sobre la PCR. Entonces, creo que el lunes me toca hablar. Sí, porque ya llegamos al límite del tiempo, ya no van a votar de la sala. Entonces, déjenme checar aquí qué día, para los que quieren conversar sobre la PCR. Porque es un tema bien amplio también. Déjenme checar aquí para confirmarles. Sí, porque había una alumna que preguntó, ¿no? Profesor, ¿en qué momento va a hablar de la PCR? Es que está hasta el 15, todavía no han abierto la programación. Pero voy a pedirle a la coordinadora que el lunes, por ejemplo, pueda programarme lo que es PCR, ¿ok? Para los que quieren seguir conversando de estos temas de ADN. ¿Ok? Dime, Angeli. Profesor, buenas noches. Entonces, mi discusión podría ir que la muestra no salió efectiva ya que algunas personas no tuvieron un correcto enjuague bucal y recomendación para que pueda salir bien. Sí, también pueden hacerlo, no hay problema. Inclusive, por ejemplo, sería interesante ver si hay alguien por ahí que justo se cepilló minutos antes de la práctica. ¿Por qué? Porque ¿qué contiene la crema dental? Ok, profesor, perfecto, muchas gracias. Exacto. O sea, tienen que ver todos los detalles posibles. Pues que este informe es bonito, ¿ok? Pero como les vengo diciendo a los chicos que llevan conmigo y a los que están asistiendo aquí en estos repasos, por favor, chicos, vayan avanzando su informe, ¿ok? O sea, no esperen la otra semana. Recién llevar la práctica de troforesis para recién enfocarse en su informe. O sea, ya pueden, por ejemplo, la parte de ADN, con lo que hemos hablado hoy, ya pueden ir armando lo que es su metodología, pueden ir armando lo que son sus resultados, porque esos resultados que ustedes han obtenido en el NanoDrop tienen que mostrarlo como una tabla, o sea, no se les ocurra pegar la foto y ya, ¿no? O sea, hagan una tablita bonita diciendo alumno, muestra 1, tal alumno de tal grupo, muestra 2 así, indica los valores,
con su leyenda y todo bonito, ¿no? Porque algunos alumnos en semestres anteriores lo que hacen es agarran y pegan la foto y listo. Entonces, póngale también un poco de esmero y empeño para que así su docente, al momento que corrija su informe, les dé un buen puntaje, ¿ok? O sea, tengan ese empeño, chicos, por favor. Ok, listo, chicos, entonces ya llegamos al límite, ya nos van a botar de la sala y nos pasamos un minuto. Entonces, espero que les haya servido esta conversación sobre cuantificación de ADN. Y aquellos que vinieron por la PCR, disculpen, pero ya podemos hablar de eso la próxima semana. Entonces, vayan avanzando su informe, chicos, su discusión sobre todo, y sobre todo ir armando sus conclusiones también con respecto a la extracción de arena. ¿Ok? Entonces, ha sido un placer. Mi nombre es Fran Guzmán y ya nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, y con mis alumnos nos vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Entonces, hasta luego, tengan buen descanso y nos vemos. ¿Ok? Hasta luego, Gracias, chicos. profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Gracias, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Hola.